Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 22:04, estamos en la FM 93.9 Radio Palermo. Es el día, la hora y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Ni una menos. ¿Cómo prendió esa consigna? ¿Cuánta gente se moviliza en torno a esa consigna? ¿Cómo nos moviliza como sociedad esa consigna? Sin embargo, parece no haber ninguna relación entre la inserción, la penetración que tuvo esta idea de luchar contra la violencia machista respecto de lo que pasa en la realidad, de la cantidad de gente que se moviliza, de los intereses que hay alrededor de esto. No tiene relación con este flagelo que es la violencia machista, que sigue y sigue todos los días provocando infinidad de víctimas. En estos últimos días fue la provincia de Entre Ríos. Hechos violentos, repudiables, que nos lastiman como sociedad. Venía la provincia de Entre Ríos y los argentinos y la sociedad golpeada por un homicidio, por un femicidio, precisamente, que un prefecto había ejecutado en contra de su pareja y de una exnovia. Miriam Romina Ibarra fue una de las víctimas, tenía 35 años, Norma Milesi, otra, el asesino Orlando Ojeda. La sociedad estaba conmocionada, se movilizó, hubo una nueva movilización de Ni Una Menos en Paraná, y sin embargo, nuevamente, en la madrugada de ayer, otra vez, la violencia machista arrancó víctimas. Fue cerca de Paraná, a pocos kilómetros, 300 kilómetros de quedar Concepción del Uruguay, y allí otro femicida, Juan Pablo Ledesma, de 29 años, asesinó a su expareja, Joana Carranza, de 23 años, a las dos nenitas, a Luciana de 5 y a Candela de 7, y a la actual pareja de Joana Carranza. Como suele suceder en estos casos, Ledesma tenía restricción de acercamiento. Esas medidas que toman operadores del Poder Judicial, pero después nadie implementa, y que repetidamente y reiteradamente se violan y terminan indefectiblemente en la muerte, 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 que es la secuencia que tuvimos esta semana en Entre Ríos. Movilizaciones, dolor, bronca. Pero vivimos en una sociedad, muchas veces lo dijimos en este programa, vivimos en una sociedad que es muy hipócrita, porque a las muertes de Miriam Romina Ibarra, de Norma Milesi, de Joana Carranza, de las nenitas, de Luciana, de Candela, de Carlos Peralta, ¿cuál es la respuesta institucional que da esta sociedad frente a ese tipo de hechos de violencia? Verdaderamente no es la mejor lo que uno puede encontrar como respuesta, porque uno debería encontrar respuestas en las fuerzas de seguridad, debería encontrar respuestas en el Poder Judicial, pero en el Poder Judicial se ha dado una situación, por ejemplo, muy particular, con un camarista, con un juez de la Cámara de Casación Penal, con Juan Gemignani, que suscitó una situación muy particular, que fue un tiempo atrás ordenar la detención de una empleada, de una secretaria, de Amelia Spucci, porque no cumplió una orden. Pero redoblando la apuesta, el juez Gemignani recusó a la fiscal Paloma Ochoa, que es la que instruye la causa y es la que lo llamó a indagatoria, la acusó por haber participado de la marcha de Ni Una Menos, por haber adherido al paro de Ni Una Menos. Y hubo una gran reacción
del colectivo Ni Una Menos y de organizaciones que defienden los derechos de la mujer, demostrando que en realidad dentro del propio sistema judicial, que debería ordenar una sociedad en otra dirección que la que funciona con estos femicidios permanentes, en realidad ratifica esos códigos machistas, porque en los jueces sigue internalizado esta ideología. Entonces es muy difícil cambiar la realidad, porque esa ideología machista sigue internalizada en la fuerza de seguridad, sigue internalizada en los operadores de la justicia, y también, y en esa misma dirección, que es otra cosa que ha hecho la justicia, y todo lo podés recorrer en el diario del mismo día, ¿eh? Vos vas cambiando las páginas de los diarios y te encontrás con las respuestas que intenta dar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Mendoza? Voy dando vuelta a páginas del diario y me encuentro con que la provincia de Mendoza se designa a un juez, José Valerio, se lo propone para integrar la corte mendocina, famoso por sus fallos misóginos, por sus actitudes homofóbicas, por ser un tipo que naturalmente coherente con porque la violencia, lo que ejerce la violencia machista, no es una actitud frente a la vida, es una ideología, y es una ideología que está vinculada con la violencia. Por supuesto es coherente. Este Valerio, a quien el gobernador de la provincia de Mendoza propone para la corte, es también un tipo que está a favor de la política de mano dura. ¿Esta es la respuesta que estamos dando al reclamo de la sociedad? ¿O la respuesta que estamos dando al reclamo de la sociedad es, por ejemplo, lo que dice el intendente de Mar del Plata? Un personaje, Carlos Arroyo, que pertenece al Frente Cambiemos, pero que nunca ocultó su filonazismo, su apoyo a la mano dura. ¿Qué dijo en un acto escolar el intendente de Mar del Plata? Dijo: creo que muchos políticos invierten innecesariamente en campañas cuando deben priorizar la educación. Hasta ahí, vamos, podríamos estar de acuerdo. Y luego agrega, para que no queden dudas de su postura, malgastan dinero en campañas que están de moda, como la violencia de género. Tenemos jueces que sostienen políticas machistas. Proponemos jueces para la Corte que son misóginos, declarados, que la Corte tuvo que anular fallos por las actitudes que tuvo José Valerio. Tenemos funcionarios que creen que gastar en campañas contra la violencia de género es gastar, no es invertir para una sociedad mejor. La verdad, creo, como muchos de los que hacemos este programa, que vivimos en una sociedad que es muy hipócrita, absolutamente hipócrita. Yo soy Oscar Castellucci, esto No Mires para Otro Lado, el programa de cada martes hacemos con Merlo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nos acompaña también Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Maximiliano Perel hace magia, nos pone en los controles, Javier Fili en la coordinación de aire y en la producción del programa. Nos llevan frente a este panorama de esta sociedad tan hipócrita, proponerte un tema musical que nos hace reflexionar sobre esta idea. ¿Cuán hipócritas somos en esta sociedad? Te acompañamos, donde quiera que estés. Radio Palermo, 93.9. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. 15 minutos pasaron de las 22, volvemos a estar en el aire con No Mires para Otro Lado. Compartimos con vos un tema que venía a cuenta de lo que abría el programa. Era Rubén Blades, lo habrás reconocido, el tema es hipocresía, y habla muy claramente de la hipocresía de esta sociedad que tenemos que tolerar todos los días. Ahora compartimos ese tema, ahora vamos a compartir alguna noticia con Merlo, y ya tenemos, que lo anunciamos en las redes sociales, ya están en el estudio acompañándonos. Hoy vamos a hablar de un tema de una instalación fotográfica y fílmica que se va a presentar en poquitos días, el viernes, y estamos con su autor,
con Pablo Tesorieri, con Natalia Fernández Crisorio, con quienes nos conocemos porque ellos también han impulsado las muestras Rostros 1, Rostros 2, y vuelven a insistir y avanzar y a profundizar en el tema de transmitir un mensaje a través de los rostros, aunque no se llame rostros, sino se llame un grito de silencio, con la participación de familiares de víctimas. Así que tenemos un tema para charlar largo y tendido en un ratito, pero bueno, antes Merlo, sí. ¿Compartimos las noticias? Sí, Castellucci las de siempre. Sí, esta de siempre en realidad. Y esta es histórica. Esta es una histórica, sí. En realidad tiene que ver con un hecho que pasó en el 2011. Daniel Solano es un chico de un salteño, fue a trabajar en la cosecha en Río Negro, en cosecha de manzanas, en una empresa que se llama Agro Cosecha. Cuando hicieron el primer pago, Daniel Solano, se dio cuenta que lo estaban estafando, entonces hizo un reclamo, él por su parte, y de alguna manera reclamó al capataz y se puso en combinación con los compañeros con los cuales había viajado por este trabajo sobre esta cuestión. Esto, obviamente fueron a trabajar a una gran empresa que obviamente tenía una multinacional, Expofruit, no es que fue una chácara a hacerse unos mangos. El típico trabajador golondrina, ¿no? Aquellos que se trasladan por el país. Esta es la situación de él estamos hablando del 2011. La noche antes del secuestro, él va a bailar, va a un boliche, Macuba, en Choel de Choel, y a las 3 de la mañana fue sacado por la policía. Se generó toda una situación en que este chico Daniel Solano fue golpeado, torturado y desaparecido por estos. Después aparece la parte de investigación. Según cuenta la crónica, está probado que por decenas de testigos que lo sacan y entregan a la policía. Bueno, esto sigue largamente, estamos hablando del 2011. Y siempre aparece la versión oficial, ¿no? La versión es que Solano se había ido a Neuquén a buscar otro trabajo. Estas salidas que tienen las empresas siempre para distraer. La cuestión es que Daniel no volvió a aparecer nunca. Exactamente. En este sentido nunca apareció. Los padres se instalaron, tuvieron una actitud proactiva. Guadalberto Solano y el abogado Heredia se trasladaron de Salta y se instalaron en Choel, obviamente porque se dieron cuenta de que había toda una situación de esconder todo este secuestro y posterior asesinato. Y consiguieron que en el 2012 se ordenara el procesamiento y la detención de 7 policías, que según diferentes testigos y pruebas intervinieron en la noche en que desapareció Solano. La familia siguió denunciando que no se avanzó nunca sobre el resto de los responsables. Obviamente siempre el chivo expiatorio de los policías, que seguramente tuvieron una participación activa, pero comisarios, miembros del Poder Judicial y los propios dueños de la empresa Agrocosechadora Argentina, Pablo Andrés Mercado Navarro, Gustavo Lapenta y Adrián Lapenta, no aparecieron en ningún expediente, en ninguna imputación. Posteriormente los policías fueron liberados y esto en realidad sigue sin resolverse. Sí, digamos, esa cadena de impunidad de fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, fiscales, exactamente, garantizan impunidad, y hasta hoy Daniel Solano el sábado pasado hubo una marcha, sí, una más, y realmente buscando justicia por Daniel Solano. El papá, Alberto Solano, en este punto dice: quiero el cuerpo de mi hijo y llevarlo a nuestra comunidad de Salta. Es un reclamo obviamente que le corresponde, pero parecería ser que no tiene tanta confianza en que se haga justicia con el resto de los responsables. Sí, sería bueno una vez que el Poder Judicial en algún lugar, en alguna provincia, en alguna jurisdicción, haga justicia, porque para eso se supone que está el Poder Judicial. No lo demuestra habitualmente. Agradecemos mucho a todos los que nos difunden en las redes sociales. Tenemos muchos saludos para nuestro invitado de hoy, Pablo Tesorieri, muy querido porque recibe el cariño de muchos. Pero gracias a aquellos que nos difunden, a Elena Beatriz Musmano, a Silvia Daní, a Linda Vázquez, a Daniel Serri, Natalia Velasco, en fin, Matías, la familia de Pato Cardoso,
Leandro Frutos, Eduardo Buratini, Elba Ángel, en fin, no podemos agradecer a todos porque es una cantidad gigantesca, pero bueno, gracias a los que están ahí del otro lado, nos difunden, nos ayudan a que otros puedan conocernos. Bueno, como te dijimos, ya tenemos los invitados en el piso. Muchas gracias, Pablo, gracias, Natalia, por acompañarnos. Dos realizadores cinematográficos, pero muy polifacéticos, porque mucho más, si bien han estudiado cine en la escuela de cine, Natalia Sica también, y tienen una trayectoria que han ido construyendo a pesar de su juventud. Han ido manifestando permanentemente su compromiso. En el caso de Pablo, decía, es multifacético porque verdaderamente casi le agotaría en enunciar las cuestiones a las que te dedicas. Sos director de arte, un excelentísimo fotógrafo, de eso también se trata la muestra, guionista. Bueno, no has dejado espacio, digamos, y esto tiene mucho que ver. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. No sé, capaz que sos menos arquero, sos todo. No, arquero no. Pero de eso vamos a hablar, lo de ser arquero no es gratuito, Claro. La situación. Pero bueno, te decía, hemos charlado en otra oportunidad, nos acompañó Pablo, hemos hablado de la muestra Rostros, que ha tenido un recorrido ya internacional. Es una instalación también similar a esta, fílmica y fotográfica, donde retrataste y plasmaste el dolor y la búsqueda de justicia. Hay que tener mucho talento para plasmar una imagen en los rostros precisamente de los familiares de víctimas. Y bueno, ahora avanzaste con un nuevo proyecto que es Un grito de silencio, que es, como yo diría, desde el punto de vista literario, es como un oxímoron, ¿no? Que es el recurso literario donde vos unís dos palabras que tienen sentido contradictorio, ¿no? El grito y el silencio. Y nosotros lo vamos a hacer también, porque en radio vamos a estar hablando de cine y de fotografía, que también dejan de ser cuestiones que aparentemente se oponen, y vamos a tratar de cerrarlas. Así que les agradecemos. Y Pablo, contanos un poco cómo nació esta idea, cómo se desarrolló. El micrófono es todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, Rosa García, que es fundadora de AVICE, de la Asociación de Familiares de Víctimas Sin Esclarecer, a quien yo conozco hace mucho tiempo, y ella, como vos, formaron parte de Rostros. A principio de año quería ver si nos podíamos juntar para hablar y poder hacer algo que no solo sea de denuncia, sino también unir a los familiares de víctimas, como que ella y también yo formábamos parte de esta idea de que había muchas peleas internas, ya sea por política, por distintos motivos, que hacía que los familiares estaban en distintas veredas muchas veces. Entonces, ahí enseguida le dije a Rosa que me interesaba el tema, pero que tenía que pensar de qué manera podíamos unir a los familiares. Y yo siempre decía, y lo sigo diciendo, que un rostro refleja realmente el sufrimiento y el dolor que el familiar de víctima tiene que atravesar, desde que pierde al familiar hasta la injusticia y la impunidad que tiene que vivir. Entonces ahí se me ocurrió esta idea de, bueno, ¿qué pasa si no hablan? Porque el problema está en cuando hablan. Ahí empiezan las peleas. Entonces dije, ¿por qué no hacemos un minuto de silencio? Si ya en el rostro ahí está la unión. Y enseguida lo hablé con Natalia. Natalia también le pareció sumamente interesante. Era dura la propuesta, además, porque si bien parece que un minuto es poco, un minuto es interminable. Vos estuviste ahí en tribunales y era interminable ese minuto que pasaba por todo tipo de situación, desde la primera que es nervios, porque también hay nervios de una persona que no está acostumbrada a que la estén filmando, hasta el dolor, hasta indagar que estás en tribunales, y tribunales es también otro lugar como muy paradigmático y complicado para los familiares, porque justamente tiene que ver con la injusticia. Y como a mí me interesaba mucho que sea un retrato, un rostro, ahí también hablé con Natalia, que era muy complicado también enfocar a las personas tan de cerca, y bueno, Natalia es como una experta en ese sentido de trabajar la fotografía con el tema del foco, y fue algo interesante y es muy duro, la muestra es dura,
porque por un lado, como vos decías, es una instalación fotográfica y fílmica, entonces por un lado está las fotos, que son planos muy cerrados, vos recibiste a manera de anticipación tu retrato por mail, y después por otro lado está la filmación, que son 105 personas, entonces son 105 minutos de silencio. Es muy fuerte, 105 minutos de primeros planos de, la verdad, de dolor. Y la idea es justamente, a partir de esta unión, generar una denuncia, como que el arte sirva para generar conciencia y que realmente salgamos de esta impunidad que por lo general nos rodea. Como no, porque todo un desafío, ¿no? Es hacer una denuncia con el silencio. Sí. Creo que ese es. Quien habla es Pablo Tesorier, es el director del proyecto, y nos acompaña también Natalia Fernández Crisorio, que hiciste cámara, hiciste dirección de fotografía y sos parte del proyecto Arman un equipo. ¿Fue muy difícil armar, convocar, ordenar y llevar adelante el proyecto? Mira, fue difícil, pero Pablo, bueno, ya sabe cómo organizar, se dedica a esto hace mucho tiempo y ya organizó otros tipos de eventos similares, y la verdad es que en eso contar con él, digamos, en algún punto está haciendo la producción del rodaje, y saber que lo está haciendo él es garantía de que va a suceder y que va a venir la gente que... Es más, ese día había por lo menos 200 personas, vos estabas en la puerta de tribunales, hicieron una larga fila y bueno, fue ir haciéndolos pasar de uno. Al principio ni bien llegamos, eran 20, 30 personas como mucho, y de pronto nosotros estábamos muy concentrados en el trabajo y nos dimos vuelta y teníamos fácil media cuadra de cola para hacer la imagen, porque la idea de la imagen era el mismo fondo, es decir, elegimos una de las escaleras de tribunales, hacerlas en contrapicado, es decir, que se viera un poco el techo de fondo, y era el mismo fondo para todos los familiares, y por ende iban pasando de a uno, cada uno se paraba delante de la cámara y tomábamos la foto y hacíamos el video. Así que bueno, la parte de organización que la había hecho Pablo junto con Rosa y funcionó muy bien. Enseguida la gente entendió el procedimiento y se organizaron. Y después trabajar yo también participé de Rostros, hicimos otro documental de familiares, que específicamente de tránsito. Y siempre tiene un lado muy complicado, digamos, que es la cercanía con una persona que ha vivido una tragedia y que en ese momento está citado para transmitir lo que le sucedió, obviamente con la idea de denunciar, de advertir, de alguna manera de intentar que esto no suceda una vez más, de alguna manera de intentar cambiar la impunidad que hay en nuestra sociedad. Pero es un momento muy duro para esa persona estar en ese momento recordando a un familiar que ha sido injustamente arrebatado, y uno lo percibe desde detrás de cámara y es duro. 105 personas seguidas que expresan ese tipo de sensación y de sentimiento es muy duro, y bueno, es justamente lo que intentamos transmitir en el video también, que se vea lo que significa para esa gente haber perdido a alguien, y de esa manera tratar de llegar a la conciencia del espectador, ¿no? La otra instalación o muestra, no sé cómo la llaman, es Perfectamente Evitable, es el trabajo específicamente sobre víctimas de tránsito. ¿Lo manejaron con el mismo criterio del silencio o ahí hay otra utilización hay otros recursos? No, en Perfectamente Evitable, por un lado está la instalación fotográfica y después se hizo en paralelo un documental entrevistando a los familiares de víctimas. Era también muy duro porque se entrevistaba a los familiares en los lugares de los incidentes para mostrar que era una problemática nacional. Justamente el problema de tránsito es nacional y hay que tomar conciencia de la problemática. Entonces los lugares se retrataba y se filmaba a la gente en los lugares, y está por un lado el documental, que es un documental de entrevistas con imágenes de archivo, y por otro lado está la muestra de fotos. Pero sí, en eso coincidimos mucho con Natalia, que es muy interesante esta idea de hacer fotos y de filmar, porque es como que terminás haciendo un todo para generar conciencia. O sea, el familiar no solo ve la foto, sino que además entra en cada caso. Funcionó muy bien en Rostros, en festivales de cine, que se vean
las historias que de cada familiar y que a su vez esté la instalación fotográfica. Bueno, ahí escuchamos a Pablo Tesorieri, el realizador, el director, realizadores en conjunto con Natalia Fernández Crisorio. Vamos a hacer una pausa, pero dejo picando una pregunta y después que Ana Herrera y Merlo se sumen. Pero ¿por qué elegir, y digamos, esta línea? Vos tenés toda una trayectoria como documentalista, de la cual vamos a hablar también luego, pero ¿por qué esta con rostros, con Perfectamente Evitable, ahora con Un Grito de Silencio, me tengo que acordar el nombre, Un Grito de Silencio, Un Grito de Justicia? ¿Por qué trabajar con los familiares de víctimas? Me lo explicás en un ratito, vamos a la pausa. 93.9. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acé, Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos? Bien, 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 estamos bien. Vamos a presentarnos de a poquito de a uno. Primero, Chiqui Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién soy? Soy el que se calienta. Julián Lamas. Julián Lamas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? El tímido del grupo. Romina C. Buenas noches, muy bien. Romina va a ser la que le va a poner el toque femenino. Esto es una universidad media trucha que te damos el título. Y soy el modelo publicitario, ex jugador de ucraniano. Soy el que enciende la chispa para que haya quilombo. Me encanta el quilombo. Sí, sí. Me encanta. Escuchá todos los jueves de 23 a 24 Locura Real. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. 93.9. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. ...35 minutos pasaron de las 22... ...estamos de nuevo en el aire con No Mires para Otro Lado... ...estamos dialogando con Pablo Tesorieri... ...con Natalia Fernández Crisorio... ...como cada martes escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo... ...si tenés dudas de tu identidad... ...contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicate al 011-4384-0983... ...andá a la Casa de las Abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires... ...o entrá a la web
www.abuelas.org.ar. Merlo, ¿y si se quieren contactar con nosotros? Y se están contactando a nosotros a través del Facebook, pero el 011-4899-1647 en el Facebook, lo repito, Asociación Martín Castellucci, y nos están viendo en vivo en RPLM 93.9 en vivo. Castellucci, un detalle más, ya que estamos con lo de abuelas. Sí. El viernes se cumplen 300 días de encarcelamiento en un Estado democrático sin causa iniciada de Milagro Sala. Te lo queríamos decir. Bien, Silvi Danic nos dice, y nos escribe hace 32 minutos, que está esperando que comience el programa. Espero que nos esté escuchando. Le mandamos un saludo muy grande a ella, a Patricia Sánchez, a Estela Fernández, que estuvieron el martes pasado con nosotros. Bueno, Pablo, y después, para ser no del todo monopolizador, para que puedan Ana y Merlo hacerte algunas preguntas, queda pendiente, bueno, ¿por qué elegiste desarrollar toda esa línea del documentalismo en base a imágenes fílmicas y fotográficas de familiares de víctimas? Siempre creí en el arte como vehículo para denuncia y para generar conciencia, desde mis primeros trabajos como documentalista, desde que hice Puerta 12 en adelante, y me parecía que en la fotografía era un terreno no demasiado abordado en la Argentina. Entonces, como empecé a conocer a muchos familiares de víctimas por mis trabajos como director de cine, me pareció interesante que la fotografía era un camino a abordar, que tiene también mucho de confianza, en el sentido de que tenés que generar un vínculo con el familiar, hay algo de respeto también, y me parece que es un vehículo interesante para indagar como denuncia y para llegar sobre todo a la gente que por ahí no sufrió lo que sufrieron ustedes, lo que sufrió Ana, Oscar, en realidad, y llegás de otra manera por medio de una fotografía, por medio de un video, que por medio de una foja judicial de 100 páginas que la gente es como que huye a eso. Entonces me parece interesante como otro medio de denuncia. Esto tiene, en principio estamos hablando de más de 1 hora y media de una situación fílmica en silencio. Porque digo, alguno puede estar con ambiente, tenés el ambiente que es un tema también, el ambiente de tribunales, bien, pero uno se podría imaginar una música suave, no, esto sí. es silencio, tiene ese impacto. Hay un musicalizador. Tiene una música, lo que pasa es que no está hecho con el criterio clásico, claro, digamos, de musicalización. Como dice Pablo, lo que es constante es el ambiente de tribunales de sábado a la mañana. Hay algunos autos que pasan cada tanto, pero la idea era respetar ese espacio sonoro, digamos, donde estaban los familiares. Y hay una música que está trabajada de modo tal de que es como una especie de comentario que aparece cada tanto. No es una música constante, sino que cada tanto aparece. Yo con Pablo, cuando pensamos el tema del silencio y del sonido, digamos, que también es un concepto que uno trabaja en imagen, pero bueno, en sonido a veces se lo deja de lado, y para nosotros el sonido es tan importante como la imagen en un documental. Tener todo el tiempo un ambiente, hay un momento donde uno deja de percibir eso como silencio, ¿se entiende? Bien. Uno se acostumbra a ese sonido y entonces deja de... Entonces, colocar una música cada tanto es lo que por contraste nos vuelve a llevar al silencio. No, yo me imaginaba, pues digo, uno se pone rápidamente en la persona que, a ver, en nuestro caso somos muy sensibles ante el tema, con lo cual seguramente la hora y media de este silencio tiene una percepción del respeto, digamos, uno lo compra completo, pero si las aspiraciones llegaran a otro público, ¿cómo, con tanto ruido que hay en general, cómo harían para justamente generar la concentración? Ahora, te digo que el poder de la mirada es tremendo, porque si bien hay algo que no lo dijimos, pero es fundamental, el familiar mira a cámara, entonces te mira a vos como espectador. O sea, te está transmitiendo todo el tiempo. Sí, cosas. O sea, y es muy complicado también para el familiar. 1 minuto parece muy poco, pero no es larguísimo y no se banca en la mirada de la cámara, entonces ahí empezás a ver también cómo la persona empieza a mirar arriba. Claro. Y el mirar arriba también tiene que ver con
encontrarse con por qué estoy acá en tribunales. Obvio que estuvo charlado, quería hacer. Sí, muy charlado, porque queríamos unir también a los familiares, que eso fue muy interesante. La convocatoria de tribunales había un clima muy de acompañamiento, o sea, no hubo problemas, no hubo ningún tipo de diferencias, o sea, todos somos iguales. Eso fue muy respetado. Puedo contar, ahora Ana quiere hacer una pregunta, pero quiero contar algo porque participé del otro lado del mostrador en esto. Creo que nos empezamos a juntar a las 10 de la mañana, un sábado, la zona de tribunales está medianamente vacía. Éramos al principio un puñado pequeño y de pronto empezó a crecer, y fue una situación muy particular porque, bueno, se hizo una cola, y todo el mundo respetó su lugar y esperó, y duró muchísimo tiempo. Creo, yo me retiré, pero estuvieron como hasta las 2 de la tarde, creo que estuvieron prácticamente trabajando. Y el que vaya a ver la muestra, lo que tiene que entender es la importancia de los distintos rostros, de las distintas situaciones y también de las distintas posibilidades de transmitir que tenían muchos de los que estaban ahí, porque había muchos familiares que teníamos como mayor actividad, mayor presencia, mayor acceso a los medios, si querés decirlo de una manera, y había otros que nunca habían accedido a los medios ni nunca van a poder acceder después. Y juntar esas dos miradas y el silencio, era casi sobrecogedor ver la filmación, así que el viernes espero ver cuál es el resultado, pero había un silencio, y todo el mundo estaba juntado y se formó en grupitos, había un larguísimo silencio, era como muy íntimo y era a su vez en la calle y muy multitudinario. Sí, pasaba eso y esto de que recalcabas que había como mucho respeto y además mucha contención, sobre todo había muchos casos muy recientes donde hay mucha fragilidad frente al tema, ¿no? Al ser tan reciente y era muy lindo ver cómo entre los familiares se contenían también. ¿Rostros logró exceder el límite de los familiares que estaban en Rostros? ¿Lograron comparecencia de otra gente? Mira, sí, porque lo interesante, justo lo que decíamos que te decíamos con Natalia, al generar esta idea de que es un video y una fotos y video, Rostros llegó a lugares impensados como un festival de cine. Un festival de cine internacional, se pasó en otros países, y que venga una directora de cine a preguntarme quién es esa señora o quién excede. O sea, Rostros sigue teniendo repercusión, hay como ideas de proyectarlo en municipios. Eso funcionó también por el tema de que es acompañado de un video, entonces si al ser acompañado de un video te habilita a participar de festivales. Claro, lo tenés que llevar a otros lugares la de exposición original. Claro, es como que a otros lugares donde haya víctimas. Sí, que sea itinerante funcionó mucho. Y esto va a ser itinerante. Esto es itinerante, lo hablábamos recién. Oscar, por ejemplo, al formar parte de la muestra, tiene derecho a pedir la muestra para cualquier lugar en Capital Federal o en otro lugar. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, Sandra Feuques, que es del interior, la mamá de Leonela, del caso muy conocido. Por ejemplo, ella es del interior, puede pedir la muestra para que se vaya al interior. Porque de Tres Arroyos, creo. De Tres Arroyos. Sí, estuvo con nosotros. En realidad es como cada familiar puede pedir la muestra para distintos lugares, y al ser una gigantografía y el video por otro lado es completamente acorde que sea itinerante porque no hay gastos en traslado tampoco. ¿Cómo lo financiaron? A pulmón. Ajá. Completamente a pulmón. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó todo esto? Lo empezamos a hablar a principio de año. ¿De este año? De este año. Se hizo la muestra, recién estábamos acordándonos, la filmación se hizo en julio, y toda la gente que participó le hicimos a pulmón, ya sea la gente de Avise en toda la parte de producción y convocatoria, y nosotros desde la parte técnica, toda la gente que participó, todo ad honorem por la causa en realidad. Eso hay que recalcarlo, ya sea, por ejemplo, acá está Facundo, que hizo el diseño gráfico, Daniela, que es la persona que hizo la banda sonora, todos trabajaron ad honorem. Bueno, estamos dialogando con Pablo Tesorieri, el realizador, el director de Un Grito de Silencio, con Natalia Fernández Grisorio, cámara, montaje, producción, también, de todo un poco. Estamos contando cómo
el backstage por radio de cómo se hizo este proyecto que te voy anticipando ahora. Se va a presentar el próximo viernes 11 a las 19 horas en Caseros, porque además Avice es una organización que está ubicada en esa zona, y finalmente en la calle Avenida Urquiza 4570. 4750. Puse el número al revés, 4750, voy a ver si lo puse mal en la pantalla y lo voy a corregir también. Hacemos una pausa, si nos lo permite nuestro operador Maxi Perel, y seguimos dialogando con Pablo y con Natalia. 93.9. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. ...22:47 de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Ya sabés, estamos dialogando con Pablo Tesoriere y con Natalia Fernández Crisorio. Quiero comentarte, antes que sigamos charlando con ellos, y agradecemos mucho, nos enviaron la revista Tercer Sector. Es una publicación de la Fundación del Viso. Este es el número de octubre, si mal no me equivoco. La revista de los que cambian el mundo. El tercer sector es el sector público, el sector privado. Y hay en la sociedad un tercer sector que es el que se organiza y desarrolla actividades que no son lucrativas, pero tampoco son estatales. De alguna manera, asociaciones como las nuestras están incluidas en ese tercer sector. Es una excelente revista que sale además con un suplemento vinculado a empresas, en lo que tiene que ver con acciones de responsabilidad social empresaria. Interesantísimo el material que contiene la revista Tercer Sector, y lo que es interesante es que todas las notas están vinculadas precisamente con propuestas, con desarrollos que hacen organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles, y siempre al pie de la nota te ponen el modo de contactarte. Es un buen vehículo y agradecemos el otro dato, Castellucci, de Tercer Sector. Si existiera nuevamente un Estado que quiere realizar acciones para que la economía se democratice, el Estado tendría que apoyar estas cosas. Ahora realmente se pondría en duda porque el Estado neoliberal que estamos llevando adelante no sería tan sensible con este modelo, pero siempre un apoyo del Estado a estas iniciativas vendría bien, ¿no? Sí. Le pregunto, saco y después vamos a ir sobre algún detalle de la presentación, ¿no? Yo por ahí tengo muchas respuestas porque doy clase en una institución donde los alumnos estudian cine, básicamente es una de las carreras. Pero ¿por qué, Natalia, estudiar cine? ¿Qué lleva a un tipo joven? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y por qué te pones en este camino? Porque muchos pueden pensar, estudio cine porque, bueno, quiero hacer grandes películas, imagino, no sé, el sueño de Hollywood, y sin embargo te metes, estudias y después te pones al hombro una tarea que es casi militante, esto de trabajar en este tipo de documentales. Mira, yo creo que son dos cosas distintas, pero si yo te respondo honestamente son lo mismo. O sea, cuando yo empecé a estudiar cine a los 18 años, era muy chica, pero por algún motivo estaba segura de que era mi vocación, y además estudié letras, tuve un recorrido, hice otras cosas, pero siempre supe que quería estar alrededor del cine. Era muy fanática desde chica de ver muchas películas con mi familia, con mi abuelo me llevaba al cine. No me llevaban a ver cine para niños, me llevaban a ver cine normal, como diría uno, salvo alguna muy prohibida para mayores. Y después cuando uno se recibe y empieza a filmar y a darse cuenta de cómo es filmar en la realidad, que implica, salvo que uno esté haciendo una publicidad, una película con mucho presupuesto, en general hay algo militante en hacer cine, así no sea un cine militante, así no sea un documental de denuncia, es necesario que haya una pasión por detrás para que uno filme lo que uno quiere filmar, así sea una ficción. Y en algún punto ese sentimiento por lo que uno hace, a mí también me lo despierta estas otras actividades que vos llamás militantes, efectivamente. También es
una necesidad en algún punto, hablar de estos temas. Yo cuando el primero que hicimos con Pablo juntos fue Rostros, y me acuerdo mi sensación física, hicimos 2 días de entrevista, mi sensación física del segundo día de entrevista, yo no estaba muy bien anímicamente, y ir escuchando los testimonios de los familiares, por un lado me afectó mucho, digo, emocionalmente y físicamente. Ese día lo recuerdo muy bien, pero al mismo tiempo cuando terminó ese día dije, esto es necesario hacerlo, esto es necesario después trabajar con este material. Pablo sabe lo difícil que es estar en la sala de montaje, escuchar una y otra vez los testimonios, trabajarlo, porque uno trabaja físicamente con ese material, ¿no? Darle formas, cortarlos, pegarlos, unirlos, hacer que tengan el sentido, que por ahí el familiar cuando habla no enuncia tan lógicamente como cuando escribe, como queda después en la película. Entonces es duro trabajar con eso, pero al mismo tiempo aparece una idea, una sensación de que hay que hacerlo. Y con el cine es un poco lo mismo. Aparece una sensación de que tenía que hacerlo. No sé muy bien después. Otra explicación no te puedo dar. ¿Qué es hacerlo? Una especie de epifanía, que tenía que estar por ahí. Después tuve un momento que seguí con letras y tuvo otro día de revelación en otra circunstancia que dije, yo quiero volver al cine, y no me fui nunca más. Y por suerte me lo encontré a Pablo, nos reencontramos después de unos años de vernos en la facultad, y haciendo un documental muy lindo sobre María Fuchs, una bailarina que además, también hablando de militancia, ¿no? Una bailarina que el día de hoy tiene más de 90 años, sigue bailando, sigue dando clases, para ella la danza, hablando de silencio, ¿no? Un grito de silencio. Ella desarrolló una danza en silencio, porque trabaja con gente hipoacústica que no puede escuchar, y que ella cree que igual pueden bailar. Para ella también el baile es una militancia. Nos encontramos haciendo ese documental, y a partir de entonces seguimos trabajando juntos hace no sé cuántos años ya. Años. Yo te decía al principio, que Pablo Tesorieri es multifacético como documentalista. Te recomiendo, si vos entras al blog que él tiene, googleás Pablo Tesorieri con E final, un excelente fotógrafo de danza, de un estilo para registrar el movimiento muy particular, fotografía subacuática, fotografía de desnudos. Verdaderamente vale la pena tomarlo como fotógrafo, como cineasta, documentales. Vos antes lo mencionaste como de pasada, no nos queda mucho tiempo, pero 2 minutos de la experiencia de Puerta 12 y de Violencia en el Fútbol, Sociedad Anónima, y de tu participación en el Ratio Horror Show, que ahora se reactualizó por el tema judicial de que finalmente terminó el calvario de Fernando Carrera. Contanos algo de eso. Sí, forma parte de esto que decía de hacer cine de denuncia, en realidad. Con el Ratio Horror Show era realmente hacer una denuncia. O sea, había una persona inocente en la cárcel con una condena de 30 años y teníamos todo para realmente afirmar que era una causa armada. Y hay algo de inconsciencia en este sentido, de que muchas veces te dicen no tenés miedo, y realmente, o sea, si tenés la posibilidad de hacer esta denuncia, ya sea haciendo un documental sobre violencia en el fútbol, donde la denuncia era la implicación de los barras con los políticos, o en este caso hacer con el Ratio Horror Show un documental donde realmente decís que y la causa fue armada por la policía, y la policía es la misma policía que mató a Ezequiel de Monti y lo tiró al riachuelo, ¿no? O sea, y si la policía está implicada, también está implicada la justicia, y realmente es una causa armada, y este hombre es inocente, y si tenés las posibilidades de hacer cine para generar esa denuncia, realmente para mí es, desde el lado mío de mi profesión, a mí me apasiona. O sea, después sí hay algo de inconsciencia de que, bueno, podés llegar a tener problemas, alguna que otra amenaza. Es complicado, vivimos en democracia, pero bueno, las amenazas aparecen, y más si está la policía, si están los barra bravas dando vuelta. Lo hemos vivido con Liliana García cuando hicimos también denuncias con todo lo que es la violencia en el fútbol. Pero bueno, también creo que uno tiene que hacer lo que le gusta, y así como Natalia decía recién, a mí me pasa lo mismo. Yo siento que nací para hacer esto, en realidad. Como que a mí que se estrene Un Grito de Silencio este viernes, para mí es como una tarea cumplida. Y que después sea itinerante también. Y pasa eso con el cine, o sea que realmente el miércoles pasado nos enteremos de que
Fernando Carrera finalmente fue liberado completamente y está tranquilo en su casa. Lamentablemente tranquilo no, porque ahora viene otro problema, que es la reinserción laboral. Lógico. Realmente uno dice, bueno, tarea cumplida, el documental funcionó. Y me parece que es eso. Ahora viene la etapa de que se apropien los familiares y le empiecen a distribuir, ¿cierto? Sí, daría otro... La idea es esa, que realmente nosotros con Natalia, con todos los que formamos el equipo, es de desprendimiento del material, o sea, que el familiar tome propio el material y que lo empieza a difundir. Por eso yo soy muy democrático en ese sentido de que uso mucho las redes para que subo el material, los familiares lo difundan. O sea, es esa la idea, que sea itinerante. Y por eso está armado de una manera de que no cueste un peso. O sea, si el DVD te lo mandamos... En un minuto no me lo vas a poder contar, nos quedan 2-3 minutos de programa, ¿no? ¿Cómo compatibilizás, y si se puede compatibilizar, una actitud tan delicadamente estética que tenés como fotógrafo en tu material, que es bellísimo, también es bello estéticamente, pero con la dureza? Una cosa es ver tus fotos de danza, por ejemplo, que son muy hermosas, con la dureza del rostro de un familiar de víctima. ¿Se puede compatibilizar y cómo haces para enganchar esas dos cosas? Creo que está dentro de mí, o sea, forma parte de mi rompecabezas. Creo que todos somos un rompecabezas. Muchos me dicen, por ejemplo, vos sos el mismo que hiciste Puerta 12 y sos el mismo que haces un retrato de un desnudo, y sí, soy el mismo. Forma parte. Por ahí, toda la parte artística la uso un poco para descansar del otro. O sea, visualmente descanso, porque como dice Natalia, es complicado también contener mucho a los familiares. Yo estoy en mucho contacto con los familiares, ya sea por teléfono, por Facebook. Si hay que hacer alguna denuncia, también muchas veces acompaño. Como que en ese sentido a veces la parte artística lo uso como descanso, como decía Ana. Bueno, nosotros no te vamos a dejar descansar porque tenemos un proyecto común que tenemos ahí en archivo, que por ahí lo retomamos. Les agradezco mucho, bueno, yo Pablo, quería, agradecer a Matías Rivero, que también colaboró el día de rodaje. Iba a nombrarlos ahora, pero bien. Daniela Soubies, que hizo la música, como dijo Pablo, todos trabajaron desinteresadamente, y Facundo Pipia, que hizo el diseño. Y agregar nada más que la idea de un grito de silencio. Desde que yo escuché el título de Pablo dije, claro, donde los familiares la ley no les alcanzó y las palabras no les alcanzaron, no, esperemos que algún día esta sociedad construya palabras para estos familiares, ¿no? Buen cierre, merecería que no hable ahora, pero te reiteramos la presentación oficial de Un Grito de Silencio, Un Grito de Justicia. Es el próximo viernes 11 a las 19 en la avenida Urquiza 4750, con la gente de Avise. Ahí vamos a estar. Un Grito de Silencio, Un Grito de Justicia, dirección Pablo Tesorieri, dirección de fotografía Natalia Fernández Crisorio, que se repite mucho porque hizo cámaras además, y además hizo el montaje. Matías Rivero en la cámara 2, Pablo también hizo cámaras, ese día trabajó, Pablo Tesorieri. Ayudante de producción Facundo Pipia, que nos acompaña. Composición musical Daniela Soubies, y también el diseño gráfico, Facundo Pipia. Son los autores de esta propuesta que te invitamos enfáticamente a que en algún momento te acerques. Si no puedes ir el viernes a Caseros, seguirle el rastro, porque la verdad, Un Grito de Silencio vale la pena. Me hubiese gustado terminar con la frase de Natalia, así que te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, y te agradezco vos también, Pablo. Gracias por la invitación. Y a nuestros oyentes será hasta el martes que viene, hasta una nueva emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau.